Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Sean bienvenidas y bienvenidos a la serie de debates electorales que es dirigido a magistradas y magistrados electorales federales, locales, federales y locales que organiza la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, AMEL. Muchísimas gracias a su presidenta, la magistrada Norma Angélica Contreras Magada. Y el día de hoy vamos a tener la sesión de la cuarta circunscripción, cuyo panel se titula Los derechos político-electorales, una nueva visión en la Sala Ciudad de México. Y bueno, pues el día de hoy contamos con un gran panel. Está con nosotros el magistrado José Luis Ceballos Daza, de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se encuentra en este panel la magistrada Almadel Eugenio Alcaraz del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Y tenemos también al magistrado Miguel Nava Xochitiotzi del Tribunal Electoral de Tlaxcala. Muchísimas gracias, magistrada, magistrados, por estar en este panel tan interesante. Y bueno, pues me voy a permitir, en primer lugar, cederle el uso de la voz al magistrado José Luis Ceballos Daza. Les recuerdo que cada panelista tiene hasta 10 minutos de exposición y posteriormente las magistradas y los magistrados que nos acompañan podrán hacer sus preguntas para abrir el debate. Entonces, magistrado Ceballos Daza, adelante, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, magistradas, magistrados, amigos. Un gusto saludarles. Antes de comenzar, quisiera agradecer de manera muy profunda al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por el desarrollo de esta interesantísima actividad que hemos venido teniendo las últimas semanas y que nos ha invitado a reflexiones fundamentales del papel que tenemos los tribunales electorales en la formación y desarrollo de una sociedad democrática. Pero en particular, el inmenso reto en que nos encontramos en esta complicada coyuntura. Por una parte, por supuesto, el desarrollo de esta pandemia, COVID-19, que nos ha llevado a muchas transformaciones, nos ha llevado en algunos contextos a reinventarnos, a acercarnos con la tecnología y a encontrar una nueva sensibilidad judicial, en que toda la toma de decisiones, por supuesto, pondera la posibilidad de evitar a toda costa movilización innecesaria de personal y muchos factores de cuidado que se deben de tener en este tipo de determinaciones, en oposición a una necesidad razonable y exigible de impartición de justicia. Pero por otro lado, en esta coyuntura, también los tribunales electorales estamos a las puertas del proceso electoral de mayor tamaño en la historia nacional. Y cuando digo tamaño, no me refiero únicamente al aspecto cuantitativo. Sin duda alguna, también debemos reconocer el escenario tan complejo que en materia política y democrática enfrentaremos. Una altísima conflictividad permeará muchísimos de los asuntos que nos tocará resolver y creo que ese es otro elemento fundamental a resolver. Y por supuesto, esta serie de debates coadyuvan a una interacción fundamental entre los titulares de los órganos jurisdiccionales para ver todos esos puntos sensibles y nuevas ideas que se puedan ofrecer. Agradecer, por supuesto, a la doctora Gabriela Rubalcaba por esta invitación. Me parece que la Escuela Judicial ha dirigido de manera muy concreta la educación hacia una educación funcional judicial. ¿A qué me refiero? Cada vez más estamos desarrollando toda nuestra actuación académica y docente hacia un orden pragmático, un orden que nos sirva en la materia jurisdiccional. Y creo que eso es bastante destacado, con el apoyo teórico de muchísimas investigadores que forman parte del cuerpo docente. Y por supuesto agradecer a la magistrada Almadel Eugenio Alcaraz del Tribunal Electoral de Guerrero y al magistrado Miguel Nava Xochitiotzi, quienes me dan el honor de ahora acompañarlos en este proyecto y que sin duda alguna compartimos razones esenciales por la circunscripción a la que pertenecemos.
yo les voy a hablar de la transición de los derechos políticos en paralelo a los derechos humanos. Se acaban de cumplir 9 años de la trascendente reforma en materia de derechos humanos, el artículo primero constitucional del 10 de junio del 2011. Y por supuesto, viene una reflexión fundamental de hacia dónde debemos dirigirnos a través de esta reforma. Esta reforma, por supuesto, logró varias cosas. Primero, el ensanchamiento del orden jurídico nacional a través de la adopción de tratados internacionales de derechos humanos, el reconocimiento de ciertos principios como la universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, pero siempre resalto que de manera muy importante, la inclusión de la cláusula pro persona, de un mandato concreto para todos los juzgadores de favorecer en la forma más amplia el derecho de las personas. Y es ahí donde yo quiero ubicar que el trabajo que hemos realizado durante varios años los tribunales electorales y los tribunales ya sean locales o federales y la sala superior, hoy han desarrollado una fórmula de interpretación que nos puede ayudar muchísimo para enfrentar estos nuevos retos. Siempre que comento esto me gusta reflexionar si esta reforma de derechos humanos fue un vencimiento de la posición naturalista, porque se demostró que los derechos humanos y el marco jurídico nacional tenían que atender a los derechos inherentes a la persona, o un triunfo del positivismo, que logró demostrar que estos derechos tenían que tenerse de constitucional. Pero más allá de eso, de cualquier debate en esa coyuntura, creo que lo que tenemos que concluir es que la gran beneficiaria fue la sociedad, porque logró que hoy se desarrolle una interpretación favorable a la persona, lo cual ha sido sumamente importante en la materia electoral, en donde hemos favorecido derechos fundamentales, tanto de las personas en el ámbito individual como en el contexto colectivo. Ronald Dworkin, el pensador inglés, señalaba con claridad que los jueces o integrantes de la magistratura están encargados, entre otros aspectos, de resguardar la democracia. La visión de Dworkin estaba referida a una amplia gama de derechos, no exclusivamente a la democracia instrumental, sino a la variable material de la democracia. Pero aún así partía de la base de que los jueces deben tutelar derechos básicos en una sociedad funcional: la vida, la libertad, la salud y la educación, entre otros inherentes. Pero, sin duda, respecto de la justicia electoral, debemos asumir con mayor claridad que uno de los principales objetivos es participar como una precondición de la democracia. En ese sentido, quiero referirme a algunos precedentes que la Sala Regional Ciudad de México ha realizado en los últimos años. En algunos he tenido la oportunidad de participar y otros se vinieron gestando desde años anteriores, y evidenciaron que la Sala Regional Ciudad de México siempre ha tenido una vocación por favorecer derechos humanos. En primer lugar, el juicio de la ciudadanía 455 del 2014. Este asunto fue resuelto el 9 de enero del 2015, en cuya sentencia se determinó revocar la decisión de un módulo de atención ciudadana del Instituto Federal Electoral en aquella época, que impedía a una persona expedirle su credencial para votar, porque cuando acudió a solicitarla no contaba con un comprobante de domicilio, ya que se trataba de una persona que pernoctaba habitualmente en la calle. La Sala Regional valoró las condiciones de pobreza o marginación en que viven las personas que viven en esta situación y sostuvo que no debía representar un factor que les impidiera obtener su credencial para votar, sobre todo por la utilidad de este documento como medio de identificación oficial. La Sala Regional ordenó expedir la credencial de elector a esta persona, pero ordenó implementar también un protocolo de actuación para casos similares, dado que anteriormente a ello no se podía obtener esta credencial de elector y, por supuesto, el derecho era completamente nugatorio. Ya en una época más reciente, ya en el año próximo pasado, me tocó participar en otra sentencia igualmente relevante. Me refiero al juicio de la ciudadanía 1050 de 2019. En este caso, una persona acude ante la Sala Regional para reclamar que el Instituto Nacional no le entregó su credencial para votar, debido a que la persona tenía suspendidos sus derechos políticos por haber sido condenada a prisión por un juez penal, no obstante que compurgaba esa pena en libertad. ¿Por qué? Porque estaba gozando de un beneficio preliberatorio. En este caso, el abordaje que hizo el asunto de la
sala regional, resaltó que si bien debíamos seguir considerando que el derecho se encontraba suspendido, en realidad jugaba un papel importante otro derecho fundamental, el derecho a la identidad. Partimos del análisis de que la credencial de lector es un documento oficial que una persona utiliza para ejercer una gama amplia de derechos. Derechos vinculados con la salud, con la educación, con la forma de conseguir un empleo. Y todo eso fue fundamental para que, a pesar de que se considerara que la persona seguía suspensa en sus derechos políticos por la sentencia penal que se había dictado en su contra, se otorgara la credencial de lector y pudiera ejercer esta clase de derechos. En otro contexto, y también representando un derecho fundamental, pero de manera colectiva, en las sentencias dictadas por la Sala Regional 166 del 2017, 1339 del propio año y otras más, la Sala reconoció que los pueblos originarios de la Ciudad de México cuentan con una naturaleza y derechos equiparables a los desconocidos en el artículo 2 de la Constitución Federal. Para tal efecto, determinó que estos pueblos originarios podían ser protegidos con la misma gama de derechos que se establece para comunidades indígenas, pero trasladándola a estos pueblos originarios y barrios de la Ciudad de México que tienen una connotación distinta. Sin duda, esto fue el reconocimiento del carácter pluricultural y plurinacional que tiene, pluriétnico, perdón, que tiene la Ciudad de México. Me parece que en este otro ejercicio encontramos también una forma de potenciación de derechos, pero dirigida a un ámbito colectivo, en el que se reconoce que estos pueblos originarios sin duda gozan de esa amplitud de derechos y que por supuesto pueden gozar del derecho a una consulta previa, plenamente informada, en aquellas decisiones que afecten sus intereses. Finalmente, quiero hacer referencia también a un juicio electoral que se resolvió el año pasado, vinculado con violencia política de género. En este medio de impugnación se planteaba algo sumamente interesante, vinculado con la posibilidad de que la persona obtuviera una reparación por el daño a sus derechos en materia de género. Esta persona había sido objeto de discriminación a través de redes sociales, había sido impedida para obtener un lugar para el desempeño de su cargo, e incluso también se le habían diezmado algunas dietas de sus pagos, una forma de obstaculización del ejercicio en el desempeño de su cargo. Y lo que planteaba, y el tribunal le había dado la razón, era si podía reclamar en la vía correspondiente el derecho a pago de daños y perjuicios. La Sala Regional confirma este criterio y no solo eso, encuentra que en la legislación del Estado ya se establecía una forma de protección para esta clase de derechos, pero además logra la asesoría de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que conduzca su proceso con dicha asesoría. Me parece que en el trazo que acabo de explicar encontramos diversas variables de la protección a derechos fundamentales que sin duda alguna serán una pauta para la interpretación que en los próximos meses y en el próximo año realizaremos. Pero quisiera escuchar a continuación a la magistrada Eugenio y al magistrado Nava para escuchar cuál es su postura de cara a esta clase de interpretación. Muchísimas gracias, magistrado Ceballos, la verdad muy interesante lo que nos platica y bueno, pues efectivamente ahora le daré el uso de la voz a la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por favor, magistrada, adelante, si nos ayuda abriendo su micrófono. Gracias, doctora Gaby. Buenas tardes a todas y todos, magistradas, magistrados de los tribunales electorales y de las salas regionales del país. Saludo con afecto a las magistradas y a los magistrados de la República Mexicana y me congratulo de compartir este espacio con mis distinguidos y estimados magistrados José Luis Ceballos Daza, integrante de la Sala Regional Ciudad de México, y del magistrado Miguel Nava del Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala. Es un honor compartir este espacio con ustedes. Antes de iniciar, si me permiten también, quiero expresar mi agradecimiento al Centro Judicial Electoral, en especial a la doctora Gaby Rubalcaba
y a la magistrada Norma Angélica Contreras, presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, por su atenta invitación para participar en una jornada más de esta serie de debates electorales. Cuando la presidenta de nuestra asociación me compartió el nombre del tema a comentar con ustedes el día de hoy, por cierto, un tema muy amplio y muy rico para debatir, lo primero que se me vino a la mente fue el desarrollo de los trabajos y la evolución de los criterios de la sala regional antes del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, y su incidencia no solo en el ámbito jurisdiccional, sino también en el marco jurídico de las entidades federativas que integramos la cuarta circunscripción. Me explico. Es conocido por todas y todos que los criterios de avanzada plasmados en las resoluciones de los tribunales electorales, garantizando el ejercicio efectivo y el respeto de los derechos políticos, han sido parte fundamental para que hoy en día la Constitución Federal, las constituciones locales, las leyes generales y las leyes locales en materia electoral contengan figuras y procedimientos que antes no estaban expresamente contenidos en esas normas, pero que ahora forman parte del marco normativo, producto precisamente de esa interpretación evolutiva y funcional. Este resultado no es gratuito o no es fortuito, porque en los tribunales electorales, parafraseando, si me permiten, a Guillermo Luévano y Alejandro Osillo, en los tribunales electorales se ha entendido que los derechos políticos imponen al Estado tanto obligaciones de acciones afirmativas, así como de abstenciones. Así es, como acciones positivas, el Estado está obligado a crear sistemas normativos adecuados para establecer los procedimientos de participación, crear las instituciones necesarias y destinar el financiamiento o presupuesto adecuado para su funcionamiento. Y como abstenciones, tiene la obligación de no impedir u obstaculizar la participación ciudadana en la construcción y desarrollo del espacio político. Y por ello, en esta sesión, y como claro ejemplo de lo que acabo de señalar, quiero compartir 4 resoluciones con ustedes dictadas por la Sala Regional Ciudad de México, que son un claro ejemplo de ello y que reflejan, por supuesto, lo que he señalado, pero que además colocan a la Sala Regional Ciudad de México como una sala visionaria. Una sala cuyas sentencias que voy a compartir con ustedes y que además ya señaló el magistrado Ceballos Daza de manera general, datan del 2018 y del 2019, pero que tienen incidencia en el proceso electoral 2021 en nuestras entidades federativas. Y a partir de ello, toman vigencia porque mediante la sentencia hace vinculatorio a los congresos del Estado que se establezcan en su marco jurídico y, por supuesto, se apliquen para este proceso electoral. Y si me permiten, compartiré, y si no me falla esto de la tecnología, compartiré con ustedes esta presentación. ¿Ustedes me dicen si ya lo está compartiendo? Todavía no, magistrada. Si gusta otra vez al final de la barra de abajo blanca, cuando se mueve el cursor, aparece 3 puntitos al final. Correcto, me voy a... Correcto. Y a un lado dice presentar ahora. Y ahí, si gusta ponerle en una ventana. Listo, maestra Gaby. Selecciono y comparto presentación. ¿Listo? Ahí está, listo. Ya más puede agrandar la presentación. Pero ahí ya se ve. Muy amable, gracias. Pues iniciaremos, si me permiten, y seguramente por el tiempo no nos dará, será posible estas 4 temas, por eso los puse en pantalla. Daremos los temas en materia indígena, de paridad de género y diputado migrante. Y por el tiempo, ya escuchando al magistrado Ceballos, si me permiten, nos iremos con el diputado migrante,
una resolución sumamente interesante del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es el juicio de la ciudadanía 147/2019. Y como antecedentes tiene que el 7 de junio del 2017 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Código Electoral de la Ciudad de México, y entre de las figuras creadas estaba la implementación de la figura de la Diputación Migrante, la cual se ordenó darle materialidad para el proceso electoral para el 2020-2021. El 28 de noviembre del 2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un decreto por el cual se reformaban y derogaban diversas disposiciones, y entre ellas eliminó la figura de la Diputación Migrante. Inconformes con este decreto, el 14 de enero del 2020 se presentó ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México el juicio de la ciudadanía número 3/2020, y el tribunal resolvió, mediante un acuerdo plenario, declarar la incompetencia para sustanciar y resolver el asunto que dio origen al juicio de la ciudadanía y dejar a salvo los derechos de la parte actora para acudir ante la instancia competente y a través del medio de control que estimara pertinente. ¿Qué argumentó el Tribunal de la Ciudad de México? Señalaba que la materia de impugnación no se encontraba relacionada con alguna vulneración a los derechos político-electorales. También que se presentaba una incompetencia del tribunal por corresponder el asunto a una modalidad de control constitucional diversa. Asimismo, que la norma general no había cobrado actualización, esto es, que no se había materializado y no había un acto de aplicación, y por lo tanto se estaba ante hechos futuros. Y asimismo señaló que de asumir la competencia implicaría analizar en abstracto la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley, lo cual implicaría que invadiera la esfera de competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los puntos relevantes y que me interesaron además del fondo, por supuesto? Es que se reconoce la legitimación al combatir los efectos que produjo el decreto en la esfera particular de los derechos de la parte actora. También porque como personas originarias de la Ciudad de México y residentes en el extranjero, se inconforman por la afectación para sufragar y ser votada o votado para una diputación migrante y por estar específicamente en el supuesto de la norma. Asimismo, la Sala Regional Ciudad de México resolvió el asunto como urgente en términos del Acuerdo General 4/20, por estar este asunto relacionado con un proceso electoral próximo a iniciar y que de resultar fundado la pretensión de la actora, entonces se requeriría del desarrollo de actuaciones previas al inicio del proceso electoral. Y también se reconoce el interés legítimo, el interés jurídico para controvertir el decreto, así como los requisitos de la demanda, entre ellos el requisito de la definitividad. ¿Cuáles son los agravios hechos valer por la parte actora? Primero, señaló que al declararse la incompetencia del tribunal, entonces estaba ante la negación de un recurso efectivo y, en consecuencia, la nugatoria a un acceso a la justicia y la violación a los derechos de votar y ser votados o votadas. También que se dejó de atender que las modificaciones al Código Electoral violaban los principios de progresividad y no regresividad. Asimismo, que no había operado una interpretación pro persona en términos del artículo 1 de la Constitución Federal y que el decreto prácticamente había eliminado la candidatura o la figura de la Diputación Inmigrante. Por lo tanto, no cobraría aplicación para el proceso electoral 2020-2021. ¿Qué resolvió la Sala Regional Ciudad de México? Sumamente interesante. Por una parte, revoca el acuerdo emitido por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, asume plenitud de jurisdicción y, en el fondo, inaplica las disposiciones del decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 9 de enero del 2020, que implicaron la eliminación de la figura de la Diputación Migrante, y determinó que para el proceso electoral 2020-2021 debía prevalecer el contenido del código previo a la modificación realizada por el Congreso de la Ciudad de México. Y además ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México
dar continuidad a los trabajos de la Diputación Migrante y consolidar su aplicación en el proceso electoral 2020 en la Ciudad de México. Por cuanto a lo que señaló el Tribunal de la Ciudad de México de la incompetencia, la Sala Regional señaló que fue incorrecta la apreciación de que no se estaba ante la violación de un derecho político electoral, porque la parte actora desde el inicio de su demanda había señalado como afectación el hecho de que el decreto impugnaba vulneraba sus derechos políticos de votar y ser votado, y en consecuencia el derecho fundamental estaba tutelado a través del juicio de la ciudadanía. Asimismo, señaló que el tribunal local, en el ámbito de sus atribuciones formales y materiales, de conformidad con la potestad de ejercer el control constitucional y convencional ex oficio, estaba en aptitud de realizar el análisis, precisamente a través del juicio de la ciudadanía. Así señaló que la autoridad responsable examinó de manera distinta el acto efectivamente combatido, porque en la especie no se reclamaba la aplicación concreta e individualizada de una norma, sino que se controvertía el efecto producido precisamente por la modificación legislativa, que en su redacción y diseño había suprimido o eliminado la existencia de la figura jurídica de la Diputación Migrante. También señaló que la afectación al ámbito individual de la parte actora se da de manera automática con la supresión de la norma en que se funda el derecho humano objeto de análisis. Esto es, se está en presencia de un acto de naturaleza legislativa que produce una afectación desde su aplicación, porque su contenido y alcance revela en sí mismo una supresión de un marco normativo que representa el sustento de un derecho fundamental. Ello porque la modificación legislativa eliminó la posibilidad de que las y los ciudadanos originarios de la Ciudad de México, pero que radican en el extranjero, pudieran votar y ser votados o votadas en las elecciones de diputaciones migrantes, y solo mantuvo este voto en el extranjero respecto al Poder Ejecutivo local. Y señaló también que exigir un acto de individualización, que el acto de individualización se actualizara, esto es, que hubiese un primer acto de aplicación de la norma, podría ser nugatorio precisamente la defensa efectiva y real del derecho, porque si el acto se materializaba exigible, se daría con posterioridad, podría suscitarse entonces que fuera dentro del término de los 90 días que señala el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por cuanto al fondo, señaló que la supresión de los artículos no era acorde con el principio ni con la idea de progresividad de los derechos humanos, en tanto que implicaría para este proceso electoral la privación de un derecho que ya se había visualizado y proyectado para adquirir vigencia en los próximos comicios. Esto es, mediante el análisis y derivado de las constancias se había actualizado que el Instituto Electoral ya había realizado diferentes etapas para que tomara vigencia la elección de la Diputación Migrante. Además, señaló que en el orden constitucional local existe un firme reconocimiento a la calidad y circunstancias específicas de las personas migrantes y un expreso reconocimiento a estas personas residentes en el extranjero y que deben de gozar de los derechos de votar y ser votados o votadas en las elecciones locales. Por tanto, determinó que la eliminación del contenido normativo y con ello de la figura de la Diputación Migrante produjo un efecto material en el proceso de implementación que llevaba a cabo el Instituto Local, puesto que ya se había trazado una ruta específica y se habían llevado a cabo múltiples etapas para la elección de la Diputación Migrante. Por supuesto, habrá que señalar que existió un voto particular en la cual desde este voto particular se establece que debía revocarse el acuerdo impugnado y en plenitud de jurisdicción desechar la demanda, desechar porque no había sido admitida, que la Sala Regional y el Tribunal Local carecían de facultades para realizar el control de constitucionalidad, pues en realidad fue un control abstracto del decreto impugnado. Vale también la pena señalar que esta resolución está siendo analizada por la Sala Superior mediante el recurso de reconsideración. Y, doctora Gaby, no sé cuánto tiempo me hace falta, si no es que ya me rebasé.
Ya, magistrada, pero si gusta puede concluir. Correcto. Pues les dejaré entonces en la pantalla, bueno, no en la pantalla, les dejaré el juicio de la ciudadanía 402 de 2018, donde la parte actora es el gobernador indígena nacional, que en el 15 de marzo del 2018 tuvo la petición ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero de registrar candidaturas para las diputaciones federales, locales y regidurías. Y después de la cadena impugnativa, la Sala Regional Ciudad de México estableció que había que tenían que salvaguardarse los derechos de este sector que representaba el gobernador indígena, y mandató a diferentes autoridades, si me permiten, me voy muy rápido para establecerlo, mandató a diferentes autoridades, al Congreso del Estado Libre y Soberano, para que armonizara su legislación. Y el 1 de junio de este año, ya el Congreso del Estado estableció acciones afirmativas en la ley electoral para que accedan a las candidaturas por lo menos el 50% más de personas de origen indígena, tanto en las diputaciones como en los ayuntamientos. Mandató a los partidos políticos también establecer acciones afirmativas, ver en su normatividad esta salvaguarda y de tener ya su normatividad en las acciones afirmativas, garantizar su cumplimiento. Al Instituto Electoral Local, de que forma previa al proceso realizara estudios concernientes a los sistemas normativos, y algo sumamente importante e interesante, que durante el año 2019 realizara una campaña de difusión de información de los requisitos y del procedimiento en los pueblos y comunidades indígenas para que pudieran elegir a sus autoridades internas exclusivamente a través de los sistemas normativos, así como que en ese año de 2019 pudiera realizar medidas preparatorias para que si la mayoría de las comunidades, de las integrantes de los pueblos o comunidades querían cambiar su sistema de partidos a sistema normativo interno, pudiera realizarse. Y de esta manera estableció esta resolución que previo a el inicio de este proceso electoral debía haber ya certeza de qué comicios o qué sistema iba a prevalecer en estas comunidades o en estos municipios. Y dejaría las dos posteriormente, un caso sumamente interesante del municipio de Tecuanapa, y posteriormente también que tiene que ver con elecciones por sistemas normativos, donde la población de Ayutla es de 49,074 habitantes, y la población que habla lengua indígena es de 1,74, que fue el referente del instituto para decir que no había sistemas normativos, y la Sala Regional Ciudad de México le estableció que debía ir a otras fuentes para ver si había sistemas normativos. Y la última de Coyuca de Benítez, que tiene que ver con paridad de género, yo lo dejaría aquí, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, por esta intervención. Y bueno, pues ahora, sin más preámbulo, voy a darle el uso de la voz al magistrado Miguel Nava Xochitziotzi de Tlaxcala. Por favor, magistrado, adelante. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer al magistrado presidente de la Sala Superior, don Felipe Alfredo Fuentes Barrera, por toda esta organización que se hace para que toda la judicatura del país esté participando en estos eventos. De veras, muy loable este atino tan puntual, porque nos tiene ocupados cada 8 días. Agradecer también al magistrado Felipe de la Mata Zaña por todo el apoyo que le está dando a este evento. De alguna manera, a nuestra presidenta nacional de AMED, la magistrada Norma Angélica Contreras Magadán, que desde su trinchera pues le da todo el apoyo a este tipo de eventos. A Gaby por conducir este panel de cada 8 días. Siempre es interesante conocer los temas que se mencionan en mesa, sobre todo por compartir también la mesa con el magistrado Ceballos, José Luis Ceballos, y la magistrada Almadelia, y recordar que de alguna manera
que la Sala Regional Ciudad de México tiene un lugar preponderante, al menos a nivel nacional. Digo, sin restar importancia también a las demás salas hermanas regionales y a los tribunales locales, pero porque en la cuestión de dónde está ubicada la Sala Regional Ciudad de México, pues déjenme decirle que es capital de la República, que es capital del país. Está el Instituto Nacional Electoral, está Sala Superior, están los poderes de la Unión, y eso, pues de alguna manera hace importancia que la Sala Regional Ciudad de México, pues esté algo, por así decirlo, en el ojo del huracán, porque sobre todo, pues tiene los estados circunvencinos que de alguna manera, cuando se expide una ley, cuando se expide una normatividad, pues lo primero que se hace es en el INE, en la Sala Regional Ciudad de México, en Sala Superior, de otra manera que en los estados que integramos esta cuarta circunscripción, pues estamos cerca de la gran metrópoli que conoce de los asuntos tan novedosos, sobre todo los de Guerrero, Puebla, Morelos, Tlaxcala, que de alguna manera, pues estamos en la intensidad de las impugnaciones, por así decirlo, que se van dando de manera permanente. En este sentido, quiero comentarles mi intervención, un poco histórica, pero es necesario hacerla, por la evolución de estos derechos políticos electorales que ha tenido nuestro país y sobre todo, pues para decirles a dónde estamos situados y para dónde vamos. Esa es la gran realidad. De ahí que esa nueva visión en la Sala Ciudad de México, la Sala Regional, es importante, porque sobre todo considero que no es nada más la Sala Regional, sino también es el Instituto Nacional Electoral, son los institutos locales, son los tribunales locales, es la Sala Superior, que de veras, al menos en este año, pues han dado muchos criterios en algunos temas. Entonces, a partir de ello, quiero comentarles que nuestros antecedentes históricos datan de la Constitución de Cádiz de 1812, nuestra primera Constitución mexicana del 22 de octubre de 1814, llamada también como Constitución de Apatzingán, la primera Constitución, la Constitución Federal de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1836, la Constitución Federal de 1857, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en principio del 5 de febrero de 1917, pero que hoy en día está totalmente transformada. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué debemos tener aquí presentes? Pues finalmente el antecedente histórico de que finalmente cuando fuimos conquistados y establecieron los primeros ayuntamientos en 1810, eso de alguna manera marca un tiempo. ¿Cuál tiempo? De que de alguna manera, ¿cuáles eran los rasgos de elegibilidad en esos 300 años? Pues normalmente fueron la vecindad, la edad, el género, el oficio y la buena reputación. Son cualidades en esencia que hacían para que una persona accesara al ejercicio del poder público. Lógicamente, cuando fue nuestro grito de independencia, ahí por 1810, no nos separamos finalmente del gobierno español, porque se nos siguió aplicando, tuvo vigencia la Constitución de Cádiz de 1812, y al menos en 1812 nos decía quiénes eran ciudadanos, como hoy en día, ¿no? ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes son ciudadanos? Pues aquellos finalmente que podían acceder al ejercicio del cargo público. Ellos nada más. ¿Y quiénes eran ciudadanos españoles, al menos en la Constitución de Cádiz, y por consecuencia todavía en vigencia aquí en México con la Nueva España? Pues aquellos que nacían libres, nacidos en España y en los dominios de España, por consiguiente en la Nueva España también. Entonces no todos podían accesar a los cargos de elección popular. Y en el caso concreto, para ser diputado de las Cortes, se requería al menos tener una edad mayor de 25 años. Esa edad la vamos a ir comentando ahorita, hasta llegar a la Constitución actual. ¿Por qué 25 años? ¿Y por qué de alguna manera se requería, al menos en España, el modo de vivir conocido? Eso trae como antecedente el modo honesto de vivir. Pero al menos allá en España se conocía como modo de vivir conocido. Y finalmente se requería también la cuestión de los ingresos. ¿Quiénes podían accesar a estos cargos?
quienes tenían una renta anual proporcionada de una vecindad de 7 años. Curioso, ¿verdad? O sea, interesante finalmente, porque estos tiempos marcan finalmente la cuestión de lo que hoy estamos en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y sobre todo, porque también en la Nueva España, aquí en lo que hoy es México, pues finalmente tenemos el antecedente de que las juntas electorales por parroquia, por partido y provincia era la que se estableció posteriormente en la Constitución mexicana del 22 de octubre de 1814. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera no nos separamos por completo del reflejo jurídico español, al contrario, fue una copia. Tenemos ello porque de alguna manera, si vamos a la cuestión de los antecedentes, en la Constitución mexicana del 22 de octubre de 1814 se estableció la primera mesa directiva de casilla. Se habla de un presidente, un secretario y los 2 escuradores. Ahí tenemos el antecedente. Entonces, recordemos que aquí se requiere 25 años para ser diputado a las Cortes de España. Recordemos que finalmente, hoy en día, se requiere 21 años para ser diputado y 25 años para ser senador, hoy en día. Pero bueno, vayamos a la cuestión de la ciudadanía y finalmente el modo honesto de vivir. En la Constitución de octubre de 1814 se establece que para ser diputados se requiere 30 años. En esta Constitución integrada por 242 artículos, la más extensa de todo el ordenamiento mexicano, pues nos habla de alguna manera en que los requisitos para accesar a estos cargos de elección popular, pues es tener buena reputación, patriotismo, luces no vulgares, equiparando al modo honesto de vivir, y de alguna manera aquí no hay Senado, por ejemplo. Recordemos que finalmente en nuestra evolución histórica mexicana, el Senado no apareció en el 1814 y en 1857. Entonces, esto nos da a entender de alguna manera la forma gradual de la ciudadanía, quienes tenían acceso a ella y sobre todo, no todos la tenían. Es importante establecerlo porque para 1824, en la Constitución Federal, nos dice que se requiere 25 años para ser diputado y 30 años para ser senador. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera va cambiando al menos una circunstancia peculiar para tener acceso a los derechos político-electorales. Por eso hoy en día, en nuestra Constitución del 17, la actual, la que nos rige, la que está corregida y aumentada, por así decirlo, es muy diferente con las que se expidieron. Habría que decirlo en su evolución, que quizá algunos ordenamientos constitucionales tuvieron una efímera aplicación en nuestro país, pero no es cierto. Algunas quedaron finalmente en su intento de aplicación, pero no fue del todo total. En la Constitución finalmente de 1836, conocida como las 7 leyes constitucionales, nos marca la primera ley integrada por 15 artículos, la cuestión de la edad para finalmente accesar a los cargos de elección popular. Para ser diputado 30 años y para ser senador 35 años. Y finalmente nos marca también la cuestión del ingreso, el capital. 1,500 pesos para ser anuales para ser diputado, 2,500 pesos para ser senador. Curioso. Pero vamos evolucionando. Finalmente la del 57, la Constitución Federal del 57, que no hay Senado, nos dice que para ser diputado se requiere 25 años. ¿Y quiénes son finalmente? ¿Quiénes son finalmente ciudadanos mexicanos? Aquí destaca una cuestión, ya se plasma el modo honesto de vivir. Aquí en la del 57, que es por primera vez, se asienta que son ciudadanos mexicanos aquellos que tienen 18 años siendo casados o 21 si no lo son. Pero finalmente nos dice que también se requiere el modo honesto de vivir. Y decirles que esto es interesante porque cuando voy a arribar a la conclusión del modo honesto de vivir, recordemos todos, y quizá lo que ya estamos pensando, de dónde viene
ahora finalmente a controvertirse el modo honesto de vivir. Bueno, la Constitución del 17 es muy interesante porque cuando se expide ahí por febrero de 1917, el 5 de febrero, hoy en día nada es igual. Ha cambiado mucho en sus preceptos constitucionales, pero recordemos que en principio la Constitución del 17 nos marca que para ser diputados se requieren 25 años para ser diputados y para ser senadores 35. Hoy en día, hoy, actualmente, son 21 años y 25 años para ser senador. ¿Por qué finalmente esta cuestión de la disparidad de las edades? Hay que preguntarse. ¿Quizá es el referente español o no? ¿O las circunstancias son otras? ¿Por qué la cuestión de ser ciudadanos es a los 18 años? ¿Por qué no antes? ¿O por qué como era antes 21? Bueno, eso de alguna manera la historia nos va desentrañando esta cuestión tan importante, pero recordemos que ahora nuestra Constitución vanguardista, hoy en día, la del 17 hoy corregida y aumentada, quiero decirle, con más de 780 y tantos de reformas, pero que quizá en la cuestión del escrutinio de la reforma constitucional se habla de que si se debe expedir otra nueva Constitución o finalmente debe ser reformada cada tiempo, cada lapso de tiempo en el que de alguna manera, cuando se llega a discutir de su posible reforma, es necesario una adecuación a los tiempos en que vivimos. Hoy se habla de que son ciudadanos varones y mujeres, lenguaje incluyente, hoy en día. Hoy se habla de los 18 años únicamente para ser ciudadano. Hoy se habla del modo honesto de vivir, y el modo honesto de vivir hoy en día ya está cuestionado con lo del asunto de Oaxaca, en un asunto que resolvió la Sala Superior y que ustedes en el foro lo hemos comentado ahora, que está muy controvertido la cuestión del modo honesto de vivir del sub-re 551-2018 de Miltepec, Oaxaca. Recordemos toda esta historia que tuvo que pasar para controvertirse el modo honesto de vivir. Y también la ciudadanía que hablábamos antes. Recordemos en este año, a principios de la Sala Superior, que resolvió de que no hay ciudadanos por nacimiento y por naturalización. No hay mexicanos de primera y de segunda. Somos uno solo. Pero finalmente todos estos textos constitucionales nos han venido hablando de quiénes son mexicanos por nacimiento, quiénes son por naturalización. Pero al final somos uno mismo. Yo creo que ahí no hay discriminación con la resolución que dio la Sala Superior al advertir que todos somos individuos, que todos somos sujetos de los derechos político-electorales que prevé la Constitución y que de alguna manera no era solamente la ciudadanía, al contrario, ahora los derechos político-electorales abarcan muchos aspectos: asociación, igualdad, derecho de petición, ejercer los cargos tanto administrativos como jurisdiccionales. O sea, tenemos una vanguardia de derechos de estos político-electorales, pero que de alguna manera, ¿hacia dónde vamos? Esa es la pregunta. Hay temas que están, yo diría que a lo mejor faltan todavía por controvertirse, por interpretarse, y sobre todo marcar la cuestión de su destino, pero yo quisiera a lo mejor dejar sobre la mesa que la consulta popular sería también un derecho político-electoral. Pregunta. También la cuestión es, ¿el derecho de iniciar leyes es un derecho político-electoral? Es otra duda. Se habla ahora de un derecho constitucional planetario para nosotros. La duda. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Sala regional muy importante, porque al menos los tribunales locales en el que pertenecemos, pues quizá no queremos finalmente crear, digo, es una limitante, crear la cuestión del tema, de la teoría electoral, porque quizá esperemos hasta que finalmente Sala regional o Sala superior lo haga. A lo mejor todavía hay miedo de los tribunales locales, pero yo creo que no. Los tiempos ya nos llegaron y vamos para allá. Muchas gracias, Gaby.
Muchísimas gracias, magistrado Miguel Nava Cochotzi. Y bueno, pues ahora en este momento abrimos el debate. No sé si alguna magistrado o magistrada quiera animarse en primer lugar a hacer su pregunta, hacer una intervención, por favor. ¿Quién es el primero o la primera en animarse? Ángel Durán. Adelante, magistrado, por favor, si nos ayuda abriendo su micrófono. Creo que sí. Bien. A ver, hay un tema que me... Úchalas, apenas iba a participar y creo que se salió. A ver si ahorita regresa el magistrado. Pero, ¿alguien más que quiera intervenir? Magistrado o magistrada, por favor. Sí, parece ser que sí se desconectó el magistrado Ángel Durán. Bueno, pues entonces están abiertos los micrófonos. Sí, adelante, ya estamos. Magistrado José Ramírez Salcedo, por favor, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Felicitaciones, por supuesto, a los tres, a la y los dos participantes. Digo, ha sido tan buena la participación que pues nos hemos quedado callados, ¿verdad? Definitivamente. Únicamente me gustaría pensar, bueno, más que pensar, preguntarles dentro de este esquema y rebasando un poquito los límites de la Ciudad de México, ¿qué perspectiva tienen ellos, los tres, ella y ellos? Bueno, ellas, las tres personas que están participando, para no tener errores ya de lenguaje incluyente. ¿Qué opinión tienen teniendo en perspectiva, qué problemática se puede presentar teniendo en perspectiva la elección del próximo año, teniendo en cuenta las complicaciones que va a traer la nueva normalidad, que como en algún momento ya lo he comentado, no es ni nueva ni es normal, pero cuáles pueden ser los problemas que ellos avisoran? Por supuesto, el magistrado Ceballos Daza desde la Ciudad de México y en sus áreas específicas los magistrados, la magistrada Eugenio y el magistrado Nava. Muchísimas gracias, Gaby, qué amable. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguien más que quiera hacer el uso de la voz? Bueno, si quieren, para que se vayan animando, doy el uso de la voz a los panelistas para contestar esta primer provocación que nos hace el magistrado Ramírez Salcedo. Entonces, si gusta, en primer lugar, magistrado Ceballos, hacer el uso de la voz. Sí, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, magistrado. Pues sin duda alguna, creo que el planteamiento es muy importante. Es decir, como lo hemos tratado de manifestar a lo largo de esta mesa, esta visión de progresividad de los derechos políticos, pues tiene muchas implicaciones. Por supuesto, hemos visto que algunos de los asuntos tienen que ver con el ejercicio del derecho al sufragio, otros con la posibilidad de participar pueblos originarios, derechos colectivos, la tutela de los derechos de género, y ese es el común denominador que tienen todos estos elementos. Pero me parece que el magistrado José Ramírez Salcedo nos coloca en un escenario bien importante. ¿Qué particularidades puede haber de cara a una problemática tan compleja como la que se está viviendo? Y ya precisamente, aún todavía no empieza este proceso electoral, ya hemos tenido ejemplos muy claros. La Sala Regional Ciudad de México resolvió hace unas semanas el juicio electoral 22 de 2020, en el que se evidencia esa sensibilidad de cara a una situación de esta naturaleza. En este caso, se trataba de una persona que había presentado una demanda vía electrónica, precisamente en el contexto de esta pandemia. La Sala Regional Ciudad de México hizo la valoración y ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México revocar un oficio a través del cual había negado el curso a esta demanda. Le ordenó tramitar un escrito de denuncia que fue presentado por una persona
vía electrónica. Revocó ese oficio en cuya denuncia se trataban de hacer valer hechos vinculados con la promoción personalizada por parte de un funcionario de la alcaldía. Se estimó que la autoridad electoral debió dar trámite a la denuncia presentada por correo electrónico, dada su imposibilidad de presentarla en forma física. Y se refrendó así el uso de mecanismos tecnológicos para consolidar un efectivo acceso a la tutela jurisdiccional, pero a su vez con las medidas correspondientes para que el instituto resguardara la salud de sus trabajadores. Sin duda, aquí vemos un ejercicio de progresividad muy concreto, pero en el cual se hizo valer o se hizo defender, digámoslo así, un derecho de naturaleza procesal, un derecho de acceso a la justicia. Creo que esta progresividad que nosotros venimos desarrollando, pues impacta no solo en derechos sustantivos, sino también en derechos de acceso a la justicia, debido proceso, y por qué no, en formas de reparación integral respecto de las sentencias que emitimos. Entonces creo que hoy este escenario que no nos lo esperábamos, que por supuesto nos saca de balance, pues hoy nos invita a poner un acento en el ejercicio de esta progresividad. Y por eso, gracias, magistrado, por haber formulado esa pregunta. Creo que esa es la sensibilidad judicial a la que hoy me refería y que va a ser el punto de partida para toda nuestra interpretación. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado Ceballos. Magistrada Almadelia Eugenio, ¿gusta contestar esta? Gracias, doctora. Gracias. Sin duda, nuestra visión como juzgadores debe de ser amplia. Hemos tenido en otras sesiones de debates electorales todas las circunstancias por las que se ha atravesado los órganos electorales con esta nueva realidad. Y entonces tenemos que ser abiertos a las cuestiones de la organización de las elecciones. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Tenemos que ya ser con una visión más amplia la manera de la organización electoral. No va a ser la manera de la organización de la elección, no va a ser la misma. Sé qué va a pasar con estas autoridades electorales que se tendrán que adaptar, tanto para la capacitación como para la difusión, como para la integración de las mesas directivas de casilla. Si nosotros nos quedamos con el formalismo o con las disposiciones legales tal como están en nuestras leyes electorales, ya no se van a dar a adaptar esta realidad. Tenemos también que adaptarnos a esa nueva alternativa de hacer campañas. Los candidatos van a cambiar en la manera de hacer campañas. Entonces también nuestra visión tiene que adaptarse a esa nueva manera de realizar campañas. ¿Cómo? Pues seguramente utilizarán las redes sociales, y tenemos ahí en las redes sociales bastantes espacios en blanco para realizar sobre todo los procedimientos sancionadores electorales. Tendremos también que estar atentos a las medidas de la jornada electoral, medidas de protección para las y los ciudadanos, esa integración de casillas para los organismos que organizan las elecciones. De por sí era complicada integrar mesas directivas, ahora lo va a ser aún más. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros como juzgadores en esa integración de la mesa directiva en la jornada electoral? Esas causales de nulidad de la votación, ¿las seguiremos tratando de la misma manera? ¿Las seguiremos juzgando de la misma manera? ¿O tendremos que adaptarnos a esa nueva integración de mesas? Y como juzgadores, por supuesto, que es lo que estamos haciendo en la actualidad, tendremos que seguir con la transparencia por medio de la realización de sesiones públicas, virtuales, y sin duda fortalecer la justicia por medio de los lineamientos que se adaptan a esta nueva realidad a partir de la pandemia que está en el mundo. Gracias, magistrada Almadelia Eugenio. Magistrado Miguel Nava, ¿gusta intervenir? Con todo gusto, Gaby. Adelante. Primero, 3 cuestiones que debemos tomar en cuenta. La periodicidad de las elecciones, la cuestión de ser periódica las elecciones, atributo constitucional, o sea, no se pueden parar, no se pueden detener. ¿Qué debemos hacer? Y finalmente, en estos foros que contribuyen mucho a la academia es importante, sobre todo porque hagamos de cuenta que no dieron tiempos de reformar las leyes.
Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no se vean detenidas esa periodicidad de la cuestión de las elecciones? Finalmente, en la Constitución marca los principios generales del derecho. Esos principios generales del derecho marca que a lo imposible nadie esté obligado. Pero finalmente existe todo un sustento jurídico para que esta elección, para que estas elecciones sí se lleven a cabo. Aquí la cuestión es fomentar la participación y sobre todo porque hay organismos administrativos y jurisdiccionales garantes de estas elecciones. En principio está el Instituto Nacional Electoral, en principio están los tribunales locales, la Sala Regional Ciudad de México y no se diga Sala Superior. Habida cuenta de que también si queremos, pues están los sistemas interamericanos que en el caso de los tribunales locales los enunciamos siempre sus disposiciones para resolver un asunto. Si queremos verlo así, yo les comentaba del derecho constitucional planetario, digo, se está hablando de ello, pero ante esta eventualidad de la pandemia, pues sí podemos aplicar ese derecho constitucional planetario en sus vertientes de los sistemas regionales. Entonces, sí hay garantías, yo creo, de que se lleve a cabo estas elecciones, no se pueden detener, y sobre todo porque el país necesita salir adelante. Muchísimas gracias, magistrado Miguel Nava. Y bueno, pues con esto creo que ya tenemos aquí al magistrado Ángel Durán. Magistrado, está por ahí. Sí, muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, era una opinión básicamente porque, aunque he tenido un poquitito problemas con mi internet, y no sé si entendí bien lo que comentaba el magistrado Nava, en relación al por qué los cargos públicos, por qué son de 18, por qué si la ciudadanía es de 18 años para ser diputado federal, diputado local, gobernador, magistrado electoral, etcétera, ¿por qué exige esas edades? ¿Y por qué 21, por qué no 25, por qué no 35? Por allá en el año 2013, en el estado de Colima, la Sala Superior dictó una sentencia que a mí se me hizo interesante y que tiene que ver con este tópico. Había en aquel entonces, la Constitución establecía que para ser magistrado se ocupaban 35 años. El Código Electoral decía que se ocupaba nada más cumplir 30 años. Entonces hubo un candidato que participó, que sí cumplía los 30, pero no los 35. El Congreso del Estado en aquel entonces hizo un análisis del principio y lo autorizó para que compitiera. Finalmente fue designado como magistrado supernumerario y un partido político hizo la impugnación, y a mí se me hizo interesante el argumento que utilizó para decirle que no. Magistrado Durán, parece primero, que porque utilizó ciertos fundamentos. Si gusta apagar su cámara para que se escuche mejor el sonido, porque se está cortando. Gracias. Gracias. Lo escuchamos. Entonces, el Congreso decía que le dio el derecho de participar bajo el principio pro persona, y tomó como fundamento y como argumento algunas resoluciones norteamericanas en donde establecían que, de acuerdo a un análisis o un estudio pues más así de carácter científico, señalaba que el ser humano hasta los 25 años termina así como de madurar al 100%, y a partir de esa edad de los 25 años, pues los seres humanos ya podemos hacer un juicio de valor al 100%. Y de ahí que los cargos importantes, por decir así, de magistrados, de gobernador, de diputados, que tienen mucha responsabilidad para el interés social, pues el legislador establecía esos parámetros para tomarlos en cuenta. Y finalmente dijo que, como la Constitución establecía que como requisito se ocupaban 10 años de experiencia, más los 25 que eran avalados de cierta manera por la ciencia, bueno, pues que entonces se justificaba por qué la Constitución requería los 35, y si el cargo de eso era tan importante como el de ser magistrado, pues lo avalaba. A mí se me hizo muy interesante esa reflexión que hace la Sala Superior. Si tengo por ahí la sentencia, la voy a buscar y la voy a subir para ese análisis. Aunque he tenido problemas con el internet,
vi así pues este tema y se me hizo interesante comentarlo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, magistrado Ángel Durán. Y bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna intervención ahora que ya se puso estas consideraciones en la mesa? ¿Alguna magistrada, algún magistrado? ¿Nadie se anima? Bueno, pues parece ser que tenemos esto claro. Entonces, bueno, magistrados y magistrada del panel, les cederé el uso de la voz para contestar, digamos, los comentarios que hace el magistrado Ángel Durán y que nos den las conclusiones al tema. Por favor, en primer lugar, le cedo el uso de la voz al magistrado José Luis Ceballos Daza. Gracias, Gaby. Sí, por supuesto que en esta idea de progresividad general, lo que nos muestra esta práctica jurisdiccional que hoy hacen los tribunales constitucionales y, por supuesto, también todo tribunal que realiza un ejercicio de interpretación, pues es que el ámbito de los derechos humanos y, por supuesto, de los derechos políticos es muy amplio. Y la gama de derechos que se tutelan desde esta perspectiva también es muy amplia. ¿Por qué quisimos poner en la mesa y a partir del trabajo de la Sala Regional Ciudad de México, encontramos que estos ejercicios de progresividad son favorables? ¿Cuál es el valor que tiene que un tribunal constitucional haga un reconocimiento expreso de los derechos humanos, de los derechos individuales y de los derechos colectivos? A veces, en el transcurso de un proceso electoral, estamos inmersos en muchísimas reglas electorales, las reglas de la organización electoral, las reglas de las impugnaciones ante los órganos jurisdiccionales, pero creo que uno de los grandes valores de un tribunal constitucional y un tribunal constitucional en la materia electoral es que esas decisiones estén inmersas en el equilibrio propio de una sociedad democrática. Cuando un tribunal entiende esa necesidad de dotar de equilibrio al proceso electoral, entiende que tiene que favorecer a grupos en especial situación de vulnerabilidad. Tiene que entender que tiene que favorecer la participación política en su versión más amplia. Tiene que entender que tratándose de género, tiene que lograr un equilibrio fundamental para otorgar esa protección especial. Entonces, creo que escenarios como este, la apertura a la crítica, son valiosos. Nosotros, como ustedes pudieron ver en los precedentes que plasmé, pues tuvimos ejercicios en el que se reconoció el derecho a la identidad, en el que se favoreció el acceso a la justicia a través de un ejercicio de progresividad, en el que se dio una especial tutela a los derechos de género, en el que se ha favorecido otros segmentos de la población como los migrantes, y creo que ese es el escenario que no debemos olvidar. Mientras los tribunales constitucionales sigamos emitiendo esta clase de ejercicios, creo que generaremos un balance muy útil en los procesos democráticos. Pero hay que decirlo, nunca una sentencia que tiene un cierto grado de progresividad es aceptada plenamente. Lo hemos visto en muchos criterios relacionados con la nacionalidad, con la ciudadanía que comentaba el magistrado Durán, con la sociedad transgénero. Se dice fácil, pero cuando una sentencia entra al orden, al espacio social, recibe muchas críticas. Entonces, por eso es para nosotros, y hablo en nombre de los magistrados que integramos la Sala Regional, el magistrado Héctor Romero Bolaños y la magistrada María Silva, es nuestro afán poner en la mesa estos criterios para que sean objeto de análisis y de algún modo sean un granito de arena en la interpretación integral que tiene toda nuestra nación. Yo entiendo, todas las circunscripciones tienen particularidades, tienen diferentes aspectos que proteger de acuerdo a su circunscripción y a sus particularidades especiales, pero creo que el común denominador estará en que todos los tribunales tengamos una vocación seria y dirigida a la defensa de los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado José Luis Ceballos Daza.
Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, por favor. Gracias, doctora. Y yo quisiera, parte de estas conclusiones, dando pie al inicio que les señalaba, las sentencias, las resoluciones visionarias forman parte ya de nuestro marco jurídico. ¿Quién hubiese pensado en materia de género, por cierto, tener paridad no solamente en el registro de candidaturas, sino ya en la integración de los órganos electos popularmente? Precisamente la resolución que les iba a comentar de Coyuca de Benítez es una resolución del 2018 de la Sala Regional Ciudad de México, donde estableció precisamente de que debía garantizarse la integración paritaria, aunque no estuviera en la norma. Y en ese momento, en el 2018, efectivamente, como dice el magistrado Ceballos Daza, no gusta. Y sin embargo, 3 años después, estamos viendo que el marco jurídico local, la ley electoral de Guerrero, ya establece la integración paritaria del Congreso del Estado, como muchos otros estados, y ya establece expresamente la integración paritaria en los ayuntamientos. Y así como esta, hay diversas otras resoluciones que les comentaba, no solamente de la sala superior, sino de las mismas salas regionales, y que vienen a partir también de los tribunales electorales locales, donde los tribunales electorales se gestan todos estos criterios. Podría decir también del tema de indígenas o de población indígena, y en el caso de la elección por los sistemas normativos internos. Y nosotros, para la América, la exigencia de participar a través de partidos políticos es lo que veíamos como natural, y sin embargo, ahora las modalidades de la organización tradicional de las comunidades indígenas está presente en varios estados, dentro de los cuales Guerrero, a partir del 2018, nos tuvimos que iba a decir adaptar, pero no es el término adecuado, pero no encuentro uno que aplique en este momento. Tuvimos que establecer tanto el sistema por partidos políticos como el sistema por normativo interno en uno de los municipios más grandes del estado. Y se tenía el antecedente de Cherán, pero Cherán en Michoacán tenía 4 barrios. Aquí estábamos hablando de 81 comunidades grandes, con policías comunitarias, 3 policías comunitarias y fragmentados diversos grupos también de indígenas. Pero en este caso, tratando sistemas normativos, no se trata de eliminar, así lo debemos de entender, de que no se trata de eliminar al sistema de partidos, sino de tener o de atender la forma y términos que resulten razonables y pertinentes para las condiciones de vida, de trabajo y de gestión de las poblaciones indígenas. Y si me permiten, a manera de conclusión, también señalar que es importante recordar que los derechos políticos requieren de mecanismos, procedimientos e instituciones que los hagan efectivos. Recordemos que los derechos políticos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones precisamente de la legislación que lo regula, en atención a los principios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad de una sociedad democrática. Y por ello el papel de los tribunales jurisdiccionales, en este caso de los tribunales electorales, es sumamente importante, porque a través de nuestras resoluciones tenemos que dar y garantizar precisamente el ejercicio pleno, el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Y bueno, finalmente le cedo el uso de la voz al magistrado Miguel Nava Xochitl. Por favor, adelante. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Interesante de veras mis colegas ponentes en esta mesa, y sobre todo por la cuestión de cómo se ve los criterios que han sustentado los tribunales locales, sala regional, y hablemos propiamente de la sala regional Ciudad de México, que como reitero es la gran metrópoli electoral, sobre todo porque pues somos vecinos y son vecinos
del INE son vecinos de sala superior, y sobre todo los criterios están, pues por así decirlo, más cerca, más se conocen rápidamente. Pero quiero decirles que uno de los fines políticos del ciudadano mexicano es participar activamente para la conducción del país, en la cuestión de ser autoridades. Ser autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales, pero sobre todo porque van a llegar a integrar la autoridad propiamente dicha. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Es así como se ve. Ahora, estos derechos político-electorales es el núcleo, es el sustento, es la actividad esencial por la que todas las autoridades estamos trabajando por ello. Entonces, en la cuestión de que la finalidad y de que su protección, su tutela judicial, realmente están garantizados y sobre todo porque de alguna manera los criterios que se están sustentando por las autoridades jurisdiccionales llegaron para quedarse al menos. Y llegaron para quedarse porque de aquí para adelante, pues finalmente vienen otros tiempos, que quizá nosotros a lo mejor no nos va a corresponder, pero al menos están sentadas las bases de aplicación e interpretación de la ley. Muchísimas gracias, magistrado Miguel Nava, y bueno, pues agradecerles a todas y a todas magistradas y magistrados que estuvieron el día de hoy con nosotros con este interesante tema de los derechos político-electorales, una nueva edición en la Sala Ciudad de México. Y bueno, pues no me queda más que invitarlos a seguirnos el próximo lunes, que estén con nosotros en esta serie de debates electorales que tendremos el tema redes sociales en la democracia. Muchísimas gracias a todas y a todos. Tengan muy buenos días. Gracias.